Buenas noches a todos, nuevamente desde mi canal de YouTube, o sea, Cerrarte a la Orden. Vamos a hablar un poco de lo que me llama mucho la atención, que mucha gente anda en esto, anda en el camino de la verdad, anda caminando en medio de la gracia del Santo y bendito sea, pero hay un problema de identidad. Y el problema se pierde en el sentido de que ellos creen que existen fantasmas y espíritus que los atormentan. Pero vamos a ver, conforme el estudio, vamos a desarrollar este tema, que es algo peligroso. Aquí en el libro que hemos estado leyendo y hemos estado, que es la introducción a mi canal, en el libro El Camino del Gentil Justo, encontramos algo que dice fantasmas y espíritus. Eso viene agarrado en la mano de otras cosas que son hechicería, adivinación, astrología, cartomancia y necromancia. Son cosas que ustedes las conocen, pero tal vez no las conocen con el término que yo les estoy dando. Fíjense cómo son las cosas. Y por eso es que a mí me interesa hablar de todo esto, porque Hashem nos dice a todos, al pueblo de Israel le dijo, sed santos porque yo soy santo. Alguien que sea apartado para Hashem no tiene por qué temer a espíritus. Está en la Torah escrito donde dice, y temerás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Alguien conoce el término? Lo conocen. Pero tenemos el problema que como nos han hecho daño espiritualmente las religiones por las donde hemos pasado, nos hacen creer que existen fantasmas. Aquí en Guatemala, pues ustedes saben que es clásico. Y nos dicen el sombrerón, la ciguanaba, el hombre sin cabeza. Y hay muchas historias, por ahí está el historiador guatemalteco Héctor Gaitán, pues que nos cuenta mucho acerca de eso, pues. Pero todo tiene un trasfondo espiritual. Lo que pasa es que nosotros desconocemos ese punto. Y es bueno conocer, no para practicar hechicería, ni las otras cosas, ni adivinación, ni nada de eso, sino que es bueno para irnos limpiando el camino, purificando el camino, arando la tierra para cuando caiga la buena semilla, tengamos una tierra fértil, donde la palabra, donde la Torah verdaderamente haga efecto y haga crecer el buen fruto. Aquel que se consorta con un fantasma o que levanta espíritus para desentrañar cosas ocultas o para saber el futuro, quien lo hace por elección propia o intencionalmente es culpable de idolatría. Un noájica está permitidamente advertido sobre estas cosas. Así que nunca puede afirmar que no conocía la ley. No se puede hacer inocente. Si una persona se pone de pie y enciende incienso y ondea una rama de mirto en su mano y susurra palabras para convocar un ser, y entonces escucha que el ser le convoca y le habla, y si él responde lo que le pregunta en palabras, que está por debajo de la tierra, con voz muy profunda, que no es reconocida por el oído humano,
pero sentida en los pensamientos. Así, el que lleva a cabo esta práctica y toma un cráneo de un muerto y le ofrece incienso y usa artes de adivinación con susurros y varias otros rituales hacia el cráneo y hasta escucha en voz baja saliendo de la axila. Todos estos actos caen bajo la categoría de convocar espíritus del más allá. Y el que las practica o las practicó ha de recibir la pena capital por ello. Lo he dicho en otros estudios que la pena capital no es la pena capital que nosotros pensamos ahorita. La pena capital es espiritual. Si un individuo pone el hueso de un ave o otra criatura en su boca y ofrece incienso y lleva a cabo otros rituales hasta que cae al piso como si sufriera de un ataque de epilepsia, y si habla mientras está en trance, cosas que suceden en el futuro, esta es forma de idolatría y le corresponde la pena capital. ¡Qué peligroso! Es materia de disputa si un Noah tiene prohibido llevar a cabo actos de brujería o hechicería. Pero si uno cree en un solo creador del universo, uno no tiene necesidad de andar buscando eso. Porque para uno que cree en la fe judía, Hashem lo es todo. Hashem es todo. Si la ley final va de acuerdo con aquellos que prohíben la hechicería, la brujería, es culpable y recibe la pena capital vía apedreo. Eso era cuando el Beit Hamidrash existía, o sea, cuando el templo existía en Jerusalén. Pero como ahora el templo no existe, todos sabemos de que el templo fue derribado, no tiene tales castigos. Hay también una disputa respecto a si la adivinación y el acto de interpretar señales es permisible. Algunas autoridades sostienen que está prohibido y es idolátrico, mientras otros contienen que es permisible y aún meritorio, aproximándose al nivel de profecía e indicando que sabios grandes y santos se involucraron en tales prácticas. Yo preferiría no. ¿Cómo se involucra uno en adivinación, por ejemplo? Uno podría decir, puesto que mi pan cayó de mi boca y el bastón cayó de mi mano, no iré hoy a cierto lugar. O puesto que un zorro pasó por mi lado derecho, no saldré de casa hoy. Porque si lo hago, un individuo furtífero me encontrará y me embaucará. De forma similar, respecto a aquellos que escuchan cantar a un pájaro y dice, sucederá que es esta y de tal forma, o será bueno proceder de esta manera, será malo de la otra. Esta involucración nos lleva a la adivinación. Hay muchos que andan leyendo en el diario que les prepara el día de hoy. Que si pueden salir porque el astro dice tal y tal cosa. Y eso es ahí el peligro. Uno tiene que saber verdaderamente que todo emana de Hashem.
Y que si a alguien le roban es porque tiene que hacer conciencia a sí mismo, a ver si él no robó un tiempo atrás, que haya estafado a alguien, que le haya robado o que le debe a cierta persona. Porque todo eso tiene mucho que ver. Porque si yo robo me van a robar, porque es la semilla que estoy cultivando en el campo. También si una persona se pone o establece condiciones diciendo, si tal o tal cosa me sucederá, yo haré tal y tal cosa. Se ponen penitencias ante ellas mismas. Pero si no me acontecen, no lo haré. Está llevando a cabo un acto de adivinación. También si todo lo que se asemeja a lo anterior es adivinación, pero aún de acuerdo con la opinión que considera prohibida la adivinación, no es castigable a través de las cortes. Sin embargo, ciertas interpretaciones de señales son consideradas permisibles por todos. No es incorrecto decir estas cosas que construí ha sido un símbolo de buena suerte. Desde el momento en que la construí, o es posada y ha sido una bendición, porque además en el momento en que me casé, con ella yo empecé a hacer mi fortuna. Es mentira. No es así. El que tiene es porque Dios lo da. Hay esposas que se equivocan y le dicen al esposo, por mí tenés lo que tenés. Cuidado. Porque es Hashem el que nos da todo. Hashem es el sustento de todos y eso tiene que estar dentro de nuestro corazón, que es Hashem el sustento de mi vida. O este animal que adquirí me ha traído suerte, porque desde que lo tengo empecé a enriquecer. Mentira. Asimismo, si alguien pregunta a un muchacho, ¿qué verso aprendiste? Y el chico le dice algo que indica una bendición y la persona se contenta y dice, esta es una buena señal, no procede mal esta persona, porque es palabra de Hashem. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. La diferencia de opinión se manifiesta únicamente cuando la persona determina futuras acciones a través de la interpretación de una señal. Una persona que simplemente reconoce una señal por algo que ya ocurrió, no está practicando adivinación. Hay otra opinión que permite la interpretación de una señal para determinar futuras acciones, si la señal específica ha provocado su éxito 3 veces en el pasado. Imagínense. ¿Qué es magia? Es involucrarse en un ejercicio o práctica que uno lo lleva a un estado de euforia y que interrumpe el proceso normal de razonamiento. Le vuelve torpe la mente. No logra ver el pañuelo, por dónde metió el huevo, por dónde lo sacó, por dónde metió el conejo, por dónde lo sacó, por dónde salió el pollo. Lo entorpecen a la persona. Pero esto, con el propósito de proclamar eventos futuros,
uno podría decir, así sí sucederá, o no, en el futuro. O podría decir, es recomendable ser cuidadoso con tal y tales cosas. Hay de aquellos involucrados en la magia, que usan una piedra o arena, y hay de los que se encorvan hacia la tierra y se pasean de lado a lado y emiten chillidos. Hay de aquellos que miran a través de aparejos o bolsas de cristal. Entonces predicen el futuro a alguien que busca dicho conocimiento. Hay de aquellos que llevan un bastón con sus manos y se inclinan sobre él y lo golpean hasta que creen su proceso mentales de manera que son capaces de hablar sobre el futuro. Hay muchas ciudades donde abundan hoy en día practicantes de estos ritos, que incluyen quiromancia, cartas de tarot, flenología y muchas otras prácticas similares. Muchos practicantes han establecido negocios y anuncian sus servicios libremente. Y valerse uno mismo de tales prácticas es un acto de fe en poderes por fuera de Dios. La mínima ganancia que podría venirles a uno al acudir donde tales practicantes será ciertamente contrarrestada con creces por la separación de uno respecto a Dios, debido al involucramiento con estas influencias negativas. Hashem se aleja de uno. Más aún, quienes usan la ilusión, para cautivar a los espectadores, mostrándoles cosas que no corresponden al orden natural y hacen ver ante los espectadores que el ilusionismo fue un acto de milagroso, entra en esta categoría. Y tales acciones están prohibidas, puestos que llevan a prácticas idólatras. Está prohibido practicar magia y consultar a alguien que practica la magia, pero ninguna de estas dos cosas ha de ser castigada por la corte. Uno tiene que recordar que en todas las instancias de transgresión que está por de fuera de tal ámbito de las cortes, el transgresor es castigado desde el cielo. Yo les apuesto lo que quieran, que ustedes miran a un adivino haciendo dinero el día de hoy, haciendo ilusión a las personas, haciéndoles tales y tales cosas, y ustedes lo miran en el futuro y no tienen prosperidad económica. ¿Por qué? Porque el mandamiento para ganarse el sustento es con el sudor de la frente. No es con el sudor de la lengua. No es con el sudor del olfato. No es con el poder, no es con aquello de ver el futuro, sino que es con el sudor de la frente. Porque eso es conocer los mandamientos de Dios. El problema es que hay mucho desconocimiento de esto.
Está prohibido ser un observador astrológico de tiempos. ¿Qué es un observador de tiempos? Es aquel que atribuye certeza a indicaciones que, de acuerdo a la astrología, dicen que tal día es bueno y tal día será malo. Que tal día es propicio para hacer tal cosa y que tal día no debería hacerse tal cosa y que tal año o tal mes es malo para tal cosa. Imagínense que si uno conoce la Torah y ve el principio en la Torah, fíjense ustedes cómo son desde el principio de la creación, cuando Dios le dice y vio él que todo lo que él había criado era bueno. ¿Y cómo me va a venir a decir un ser humano el día de hoy que hoy es malo hacer tal cosa? Que hoy no puedo salir. Entonces, ¿dónde está mi libre albedrío que Dios me dio desde el principio de la creación? Nosotros somos seres pensantes, somos seres inteligentes. Dios nos dio la inteligencia para que nosotros veamos quién nos puede prohibir las cosas. El único que nos prohíbe es Hashem, y ese es su Torah. No un personaje de carne y hueso como yo y como usted. Pronósticos y prevenciones de índole astrológica está en categoría diferente de la que le corresponde al uso de la astrología. Para entender las características de una persona, tendencias naturales, lo último es una práctica permisible. La observancia de los tiempos está prohibido. Ahí si el observante no lleva a cabo ninguna acción, sino que simplemente comunica mientras a personas más crédulas y las convence de que tales son palabras de verdad y que contienen sabiduría. Todo quien se conduce a sí mismo a sus actividades conforme a los pronósticos astrológicos, por ejemplo, viajando solo en fechas determinadas por los astros, transgrede la ley. Pero las cortes no los castigan por ello, porque el castigo viene de lo alto. Y peligroso es caer en manos de un Dios vivo. He ahí. ¿Qué es un encantador? Es aquel que habla palabras que no son, de la lengua de las personas que no tienen esencia ni sentido. Ninguno de los sonidos vulgares o palabras o nombres mencionados por el encantador contienen poder alguno como para causarle daño a ninguna persona, ni tampoco beneficio. Pero gente crédula acepta tales cosas al punto que creerán al encantador cuando dice: si dices tal cosa a una serpiente venenosa, no te podrá hacer daño. ¿Y cuál es la naturaleza del animal? Que si usted la ataca, la serpiente lo va a atacar. O si una persona le ha dicho a alguien tal cosa, si alguien está protegido contra el mal, el encantador podría sostener una llave o una piedra o cualquier objeto, mientras dice cosas sin sentido. Cualquier cosa como esta está en la categoría de tratar con encantamientos. Si una persona se sujeta al encantador, se sujeta a las palabras del encantador, deja de creer en la divinidad, en lo que Dios nos puede dar. Es como el encantador en sí, un transgresor. Pero si alguno le
ha de venir castigo por parte de las cortes. Si una persona fue mordida por una serpiente venenosa o fue picada por un escorpión, Calve Shalom, que Dios no lo permita, tiene permitido susurrar cualquier tipo de encanto y sortilegio en un lugar de la herida, si piensa que será de ayuda. Esto se aplica solo a la persona que está en peligro de muerte. Puede desahogar su mente y ganarle el valor para pelear por su vida. Y aun cuando ciertamente lo que diga no será para nada de ayuda, puesto que está en peligro y tiene permitido proceder de esta manera para evitar caer en pánico. Aquel que susurra sortilegios sobre la herida de una persona y lee versos de Torah sobre alguien que está enfermo o moribundo, o asimismo quien lee versos a un chico para evitar que el muchacho entre en pánico, es peor que quienes están en las categorías de adivinación o encantadores, porque al usar las santas escrituras de esta manera para curar el cuerpo, niega la verdad de la Torah, que viene como una cura para el alma, no para el cuerpo. Pero si alguien lee partes apropiadas de la Torah o lee salmos pensando que el mérito de tal lectura deberá protegerlo y salvarlo del peligro o dañarlo, es permisible. ¿Qué es la necromancia? Es la acción llevada a cabo por alguien que se mata de hambre a sí mismo y duerme por las noches en el cementerio con el propósito de acercarse a los muertos hacia él, en un sueño para que le informen de algo del futuro. Hay también quienes visten ciertas ropas y hablan sortilegios y ofrecen incienso y duermen solo con el propósito de atraer a una persona muerta, en particular para que les hable en un sueño. En general, todos quienes efectúan varios ritos con el propósito de convocar a los muertos para recibir información están en la categoría de practicantes de necromancia y transgreden la ley, pero no han de ser castigados por las cortes. Está prohibido consultar a alguien que convoca espíritus, fantasmas, porque estas practicantes son culpables de pena capital. Aquel que consulta con estos practicantes, pero no efectúa los rituales, transgrede, pero no será condenado por las cortes. Aquel que no practica realmente hechicería, sino que simplemente usa juegos de manos y otras ilusiones para engañar espectadores, transgrede la ley. Y uno tiene que tener cuidado con esto. Pero no es castigado por las cortes, sin embargo, es un asunto serio cuando tales ilusiones llegan al punto de ser hechicería real. Uno tiene que tener cuidado con los niños en el colegio, porque hay otros niños que han visto a sus padres haciendo estas prácticas. Una vez vi a un joven que se puso a jugar el juego eso de la Ouija. Y como miraba yo que un lápiz, que es un lápiz erguido, que se pone recto, se movía, culebreaba y hacía tal cosa. Y eso va en contra de la naturaleza de lo que es, de la realidad. Pero es ahí donde comienzan a entrar
los espíritus a la vida de los niños, de los jóvenes. Espíritus que los mismos padres han invocado en sus casas y los atraen a los amigos. Después los niños comienzan con temores, con pánicos, con cosas tremendas. Yo he visto jóvenes que han quedado hasta mal de su cabeza, han sido golpeados de sus emociones por ver cosas antinaturales. Y son cosas peligrosas. Y es cuestión de que uno cuide a sus hijos, que uno les diga esto, que se los haga saber que esto no es nada, que esto es un juego que tiene castigo. Fíjense cómo son las cosas. Es un juego que tiene castigo del cielo. Los actos mencionados son de fraude y son cosas falsas, y a través de ellos el idólatra engaña a la gente del mundo con el propósito de ganar admiradores. Sin excepción, los números cultos, pseudo-religiones, falsos mesías, semidioses que prevalecen en el mundo actual emplean prácticas idolátricas para alcanzar algún poder espiritual, como los falsos profetas, todos aquellos que usan amenazas espirituales concomitantes con sus promesas de salvación, quienes se refugian en estos engañadores y encuentran alguna bondad en ellos, sean advertidos. Lo malo rara vez se anuncia a sí mismo como malo. De otra manera, casi todos, exceptuando muy pocos, lo evitarían. Lo malo casi siempre se anuncia como bueno y benéfico, y siempre usa la falacia, una mezcla de verdad con una mentira, y la bondad con sus mentiras despectivas. Ahí radica su poder. Pero todos quienes son sabios y poseen el verdadero conocimiento están al tanto sobre la vacuidad evidente de tales prácticas idolátricas. Son vanas y vacías, no tienen valor positivo alguno. Aquellos que son conducidos a tales cosas carecen de entendimiento y se alejan del camino de la verdad. Debido a esto, la Torá instruye a todos en lo consecuente a estas absurdas vanidades: sea todo su corazón con el Señor tu Dios, Devarim 18:13, y esto es lo que la persona debería poner su confianza en Dios y reconocer que todo lo que viene a ello viene del cielo a través de Hashem. No espere el bien si usted no ha sembrado el bien. Si usted ha sembrado el mal, espere el mal, porque el mal es lo que usted ha sembrado anteriormente. Quiera Hashem que este estudio les ayude a ampliar su mente, abrir su entendimiento, su intelecto, para abrirle las puertas al Creador del universo, que es nuestro Padre Celestial, que está esperando a todos
en arrepentimiento, tanto judíos como no judíos, a todo el universo mismo. Está esperando que todos nos arrepentamos para que comencemos a hacer el bien y proclamemos que su nombre es uno y Él es uno y será uno. Buenas noches. Otro estudio más. El estudio número 11 de esta cadena de YouTube. Esperando en Hashem que sea de ayuda para ustedes. Y pronto vamos a estar hablando de otros temas. Para ir limpiando nuestro camino. Para sentirnos más puros y más cerca del Creador, del cielo y de la tierra, nuestro Padre Celestial. Baruch Hashem. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Que descansen.